mensaje que has colocado en su corazón, Padre, que sea un mensaje de mucha bendición para tu pueblo, Dios. Que el Espíritu Santo, como siempre, Señor, direccionándonos en todo, colocando palabra en nuestra boca, Señor, y trayendo a nuestra mente a un texto, Señor, que no teníamos, pero que tú los traes, Señor, en el momento determinado. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. La paz del Señor con cada uno de ustedes y con sus familias. Bueno, preciosa iglesia, bendecimos la vida de esos jóvenes que hoy han salido adelante y oramos para que el Señor siga afirmando sus pasos en Él. Amén. Preciosa iglesia, yo te quiero invitar en esta hora para que leamos el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8. Salmo, capítulo 138, versículo 8. Y el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, preciosa iglesia y hermanos y amigos que nos están visitando, se llama Nuestros propósitos en su propósito. Amén. Lo repetimos, nuestros propósitos en su propósito. Cuando nos referimos a los propósitos, ¿de quién nos estamos refiriendo, iglesia? A los propósitos de Dios. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Acompáñenos, iglesia, con su voz y con su corazón lleno allí de fe, con su convicción y con toda su razón, declarando este versículo. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Usted lo cree, iglesia, para su propia vida? ¿Qué tal si lo declaramos también para la vida de la persona que viene a su lado? No sé si sea un familiar, un amigo, su pareja o una persona que quizá no conoce, pero que está en este lugar y que también es merecedor de que le bendigamos. Vamos a decirle a esa persona en segunda persona, vamos a leerlo, dígale: Jehová cumplirá su propósito en ti. Dilo nuevamente: Jehová cumplirá su propósito en ti. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares a mi hermano, a mi hermana, quien es obra de tus manos. Levántale un aplauso al Señor, iglesia. Te invito a que te pongas de pie y adoremos una vez más al Señor, porque hoy el Señor quiere hablarnos acerca del propósito. Y ahorita cantábamos: te daré lo mejor, y decíamos: mi obediencia es mi mejor adoración. Y qué bonito es cuando vemos el propósito de Dios revelado a través de su palabra. Pero qué difícil es cuando el propósito de Dios empieza a chocar con nuestros propios propósitos que no están alineados a su voluntad. Muchas veces propósitos que al parecer son buenos, pero quizás no son los planes que Dios tiene para tu vida. Y a veces es difícil renunciar a mis planes, a mis sueños, pero es mejor creerle a Dios, iglesia. Amén, amén. Porque Él tiene mejor visión. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice el Señor. Yo quiero desafiar a la iglesia para que este año sea un año de propósito en el Señor. Amén, amén. Que aquellos ministerios que se desactivaron vuelvan a activarse. Que aquellas vidas que sienten que están secas hoy se puedan llenar nuevamente de la presencia, el poder, la autoridad y la gracia de Dios en sus vidas, en sus familias. Y creyendo, iglesia, una forma de agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho es una forma de crecer en la fe. Porque cuando olvidamos lo que ya Dios hizo en ese propósito que está cumpliendo día a día en cada uno de nosotros, no tenemos forma de alimentar nuestra fe. Pero cuando vemos lo que Él está haciendo y lo que Él hizo, iglesia, alimentas tu fe. Alimento mi fe y creo que Él lo sigue haciendo y que lo seguirá haciendo todos los días hasta que venga Jesús. Su propósito se perfeccionará en tu vida, en tu familia, en la vida de todos aquellos que creen, porque al que cree todo le es posible. Cantemos la iglesia al Señor sobre su fidelidad para que entremos en el mensaje.
Y si hay que renunciar, podamos renunciar. Si hay que tener convicción, podamos tener convicción. Dígale al Señor: yo he visto tu fidelidad y milagros que no puedo comprender. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Yo sé que usted ya se aprendió la canción, dígale al Señor: creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Creemos en lo que haces, Señor, y en lo que harás, porque lo has prometido y lo cumplirás, Señor. Con mis manos yo no puedo revivir. No es en tu fuerza, iglesia, pero en tu nombre hay resurrección. Y el nombre de Jesús, toda gloria al que tiene el poder. Cristo eres tú, Cristo eres tú, y creemos en ti, díselo. Y creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso. Él te puede sanar en esta hora, iglesia. Si tú le crees, Él lo puede hacer. Puedo ver, y cómo no voy a creer, cómo no voy a. Toda duda es cautiva en el poder de Cristo Jesús. ¿Cómo no voy a creer? Oh sí, Señor, creemos y declaramos con nuestra boca y con nuestra convicción en ti, Señor, que no es en nuestras fuerzas y que tu propósito ha de cumplirse. Y si hay milagros que deben hacerse, tú los harás, Señor. Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús es echada afuera, porque sabemos, Señor, que aunque la enfermedad puede alcanzar a los que en ti creen, Dios, de allí tú tomarás cosas para enseñarnos a confiar en ti. Oh Señor, toda enfermedad, toda cautividad espiritual es cortada en el poder del nombre de Cristo Jesús, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, iglesia, y en tu familia. Aleluya, aleluya. El cáncer Él puede sanar y muertos resucitar. No me digan que no puede, no me digan que no puede. Lo he visto restaurar el cuerpo y dar sanidad mental. No me digan que no puede, no me digan que no puede. Vi familias restauradas e hijos pródigos volver. No me digan. Allí tú vas a ir diciéndole amén a cada oración, iglesia. No me digan que no puede. Yo he visto almas liberadas y adicciones vi romper. Y no me digan que Él no puede, no me digan que Él no puede. Se oye un gran avivamiento y un estallar de salvación. Y no me digan que Él no puede, no me digan que
asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer y cómo no voy a creer. Eres asombroso Dios y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, cómo no voy a creer. Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Por lo que tú has visto en tu vida, dale la gloria en esta hora, iglesia. Eso aumenta tu fe para lo que el Señor sigue haciendo en ti, porque Él cumple su propósito en tu vida. Corre al Señor, corre a la torre fuerte y afirma tus pasos en Cristo Jesús. Y cómo no voy a creer, cómo no voy a creer, cómo no voy a creer, cómo no voy a creer. Y creemos, Señor, que tú lo sigues haciendo en la vida de cada uno de aquellos que hoy se han parado firmes a declarar, Dios, que no hay duda, que no hay murmuración, que no hay palabras que el enemigo quiera hablar a nuestro oído, a nuestro corazón, que pueda hablar más fuerte que lo que habla tu amor a nuestras vidas, Señor. Que tu fidelidad habla cada día a nuestros corazones. Y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí estamos diciéndote que queremos que tu propósito se cumpla, Señor. Amén. Preciosa iglesia, te invito entonces que puedas tomar asiento. Gracias a los muchachos, a los compañeros del grupo de alabanza. ¿Cómo se llama el mensaje, iglesia? ¿Cómo se llama el mensaje, preciosa iglesia? A ver, ¿cómo se llama? Nuestro propósito en su propósito. ¿Sabes, iglesia? Hay muchos planes que nosotros podemos tener. Nosotros podemos tener muchas proyecciones. Sin embargo, dice la palabra del Señor que en vano ensilla el jinete su caballo si Dios no está con él. Es decir, un jinete tiene la capacidad de hacer la montura en un caballo, ensillarlo, ponerle la silla y ser muy virtuoso. Pero si Dios no está con él, en vano ese jinete está haciendo uso de esas capacidades. Y como iglesia, nosotros a veces somos como un jinete terco, donde el Señor nos dice: no ensilles ese caballo, no hagas ese viaje. Y el jinete terco va y ensilla el caballo y se monta el caballo. Y eso es lo que quiero que hoy nos llevemos, que nuestros propósitos estén en su propósito. Y que también con la canción que acabamos de cantar, usted pueda irse con la convicción de que lo que es imposible para Dios es lo que es imposible para usted y para mí, y lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Usted lo cree, iglesia? Amén. Vamos a leer entonces una situación que nos va a dar entrada al mensaje, y está en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 30. Lucas, capítulo 18, versículo del 18 al 30. Allí vamos a ver una situación que sucede con un joven, pero ese joven tenía una particularidad. Era un joven rico. Y no solamente era un joven rico, sino que era un joven que de alguna manera quería cumplir el propósito de Dios. Pero como lo vamos a leer, vamos a entender que el joven rico quería cumplir el propósito de Dios a su forma, a su manera. Miremos cuál fue la conversación que sucedió entre este joven y Jesús, el maestro. Dice la palabra del Señor: un hombre principal le preguntó diciendo, note la palabra principal, no era cualquier joven. Dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo:
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Vemos que el joven veía en Jesús ¿a quién? ¿A Dios? Veía a un maestro. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno, que es Dios. Recordemos que quien ve a Jesús, ve al Padre, dice la palabra del Señor. Ojo a lo que está pasando. Luego continúa diciendo Jesús, los mandamientos los sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y honra a tu madre. Y el joven le dijo, eso yo lo he guardado desde mi juventud. O sea, era un muchacho juicioso, era un muchacho bien. Pero si usted nota, los mandamientos a los cuales Jesús está haciendo alusión son mandamientos horizontales. Son mandamientos donde al cumplirlos estamos generando una bendición hacia el otro, y si los infringimos estamos generando un complique, un mal para el prójimo, el robar, el matar, el fornicar. Pero también hay un mandamiento que es honrar a padre y madre. Pero si usted nota, iglesia, allí Jesús no menciona ninguno de los mandamientos con relación directa hacia Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre el cargo que este joven tenía, incluso sobre las posesiones o riquezas que este joven tenía. Entonces Jesús de plano le presenta los mandamientos que para el joven de alguna manera era fácil cumplir. Y el joven dice, yo he cumplido con esos mandamientos. El joven de alguna manera sabía en su convicción personal que él estaba dentro del propósito de Dios. Sin embargo, mire lo que continúa diciendo la conversación. Jesús, al oír esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, el joven, oyendo esto, iglesia, aquello por lo cual seguramente el joven, no sé si fue una herencia, no sé si trabajó por eso, pero ya lo tenía. Cosas que quizá usted y yo tengamos como planes, como anhelos aquí en la tierra. Jesús le está diciendo, venda todo eso y sígame. Pero el joven veía en Jesús un maestro. Él no veía al Hijo de Dios. Entonces el joven, oyendo esto, se puso muy triste, porque ese joven era muy rico. Versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y yo quiero detenerme acá para que no encasillemos la riqueza a lo monetario, al peso, al bolívar, al dólar, sino que pongamos como riqueza todo aquello que para usted es valioso, no necesariamente malo, porque hay cosas que son buenas, pero el propósito de nuestras vidas se sale con relación al propósito de Dios para nosotros cuando ponemos nuestros propósitos que parecen buenos por encima del propósito de Dios. Cuando nuestros planes no están alineados al plan que es perfecto, al plan que es eterno, al plan que proviene de Dios. Y vamos a ver cuál es ese propósito, preciosa iglesia. El pastor ahorita oraba por los jóvenes y les decía, por los jóvenes que pasaron ahorita, les decía, el Señor tiene un propósito con ustedes. Y eso hay que entenderlo, y eso hay que creerlo, iglesia. Pero ¿cuál es ese propósito? Sigamos mirando a través del mensaje, lo que el Espíritu Santo de Dios hoy quiere enseñarnos. Entonces, los que estaban allí alrededor escuchando la conversación de Jesús con el joven rico, dijo, entonces, ¿quién se va a salvar? Eso está muy duro, uno salvarse. Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Quién cumplirá el propósito en ti, iglesia? ¿Tú cumplirás tu propósito en ti? ¿El Señor cumplirá
su propósito en tu vida. Es importante entenderlo, que es Él, iglesia, el que se ha de perfeccionar en nosotros. Pero para eso necesitamos muchas veces renunciar a planes, a propósitos, a sueños, anhelos, lo que usted lo quiera poner, como usted lo quiera entender. Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, le dijo Pedro. Y él les dijo, Jesús les dijo: de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, riquezas, que haya dejado padre. ¿Será que el padre y la madre no son riqueza para nosotros? O que haya dejado hermanos, o que haya dejado mujer, o que haya dejado hijos por el reino de Dios. Note el concepto al que Jesús está hablando de riqueza. Es todo aquello que de alguna manera para ti es importante, pero esa riqueza en algún momento viene a ser tu ídolo cuando desplaza a Dios del primer lugar. Entonces, si tú pones la riqueza, lo que para ti sea riqueza, y desplazas a Dios del primer lugar, tus propósitos, tus planes, todo lo que tú proyectes va a ser orientado a tu propósito, a aquello que tú anhelas en tu vida. Por eso cantábamos, mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Pero qué cuando esa obediencia implica morir a nosotros mismos? El joven rico, iglesia, pensó que él era bueno y que él cumplía todos los mandamientos. Pero ante la demanda que Jesús le hizo, ante lo que Jesús, el desafío que Jesús le presenta, el joven entendió que se estaba engañando a sí mismo, porque realmente en el corazón del joven las riquezas estaban por encima de Dios. El joven rico veía en Jesús solo un maestro, y quiero ser reiterativo, pero no veía a Dios, no veía el propósito de lo que Dios venía a hacer por él y por todos aquellos que le recibieran, que era ser los hijos de Dios, que conociéramos al Padre a través de Jesús, y no solamente que le conociéramos, sino que tuviéramos acceso al Padre a través de Jesús. A veces, iglesia, o siempre diría yo, es necesario que cumplamos los mandamientos no solamente en el hacer, sino también en el ser. Cumplir los mandamientos en el hacer y cumplir los mandamientos en el ser implica algo muy diferente. Porque el hacer es de alguna manera una evidencia, pero ¿qué hay de tu convicción con relación al cumplimiento de ese mandamiento? ¿En qué obediencia la estamos cumpliendo? De joven yo escuché, iglesia, que seguir el propósito de Dios sin renunciar a nuestros propios propósitos es como querer ir a 2 paseos en 2 ciudades distintas al mismo tiempo. Empacar maleta para 2 paseos al mismo tiempo, iglesia. Es una analogía de querer cumplir el propósito de Dios, pero también querer cumplir nuestros propios propósitos. No estoy hablando de aquellos propósitos que están alineados a Dios, estoy hablando de aquellos propósitos nuestros que no están tan alineados al propósito del Señor. Es necesario, iglesia, que si tú has decidido ir, como lo decía el pastor en la oración, a la ciudad celestial, empaques equipaje para la ciudad celestial. Que nuestro equipaje en este paseo llamado vida sea el equipaje apropiado. Hay cosas que no tienes que cargar acá. ¿Qué cosas? Tantas cosas que podría mencionar. A ver, metámonos un poquito. ¿Qué tal el resentimiento en nuestras vidas? Amo a Dios, pero puedo guardar un poquito de resentimiento a mi papá o a mi mamá que marcó mi vida por X o Y motivo. ¿Será que ese equipaje nos va a servir allí en donde el Señor está preparando moradas eternas? ¿Será que ese equipaje hace parte del propósito de Dios para tu vida, iglesia? Tanto equipaje que estamos cargando, y me disculpa el concepto, nos ponemos maletones, porque no soltamos. Y sabes, iglesia, el propósito de Dios está ahí presente, está vigente, está establecido para nosotros, pero a veces estorbamos y estorbamos y estorbamos y hay proceso y la vida nos procesa. Pero los planes de Dios, iglesia, son unos planes maravillosos, porque el Señor quiere hacer buenas cosas con nosotros. El joven no se equivocó.
El Maestro es bueno. Dios es bueno. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal. En el libro dice la palabra del Señor que Jesús eligió a 72 y los envió delante de él a las ciudades para que de esa manera ellos como segadores, como servidores, fueran a anunciar el evangelio, porque habían muy pocos obreros, iglesia. Habían muy pocos obreros y Jesús los envía. Y Jesús les dice, pues tengan en cuenta una cosa, yo los envío como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven calzado y no se detengan en el camino a saludar a nadie. Eso me habla, eso último, de no detenernos en el camino a saludar a nadie, de dispersión, de cosas que pueden desenfocarnos. ¿Quién envió a quién? Jesús envió a los discípulos. Vamos bajo un llamado, vamos bajo un propósito. Entonces, ¿a qué manera tenemos que hacerlo? ¿A la manera de nosotros o a la manera de Jesús? Jesús les estaba diciendo, no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven calzado. Muchas veces el Señor nos ha hablado a nuestros corazones con relación a algo que Él quiere hacer, pero la razón, el raciocinio, a veces nos juega en contra hacia el propósito de lo que Dios quiere enseñarnos, o hacia el propósito de lo que Dios quiere cumplir. Evoco, en este caso, la situación de David. David había sido ungido, el rey David había sido ungido como rey ya por el profeta Samuel. Sin embargo, su papá Isaí le dice, ve y llévale estos panes a tus hermanos. Usted se imagina donde en su raciocinio y en su orgullo y en su altivez, David dice, ¿y por qué si yo ya fui ungido como rey, yo voy a reemplazar al rey Saúl? ¿Por qué voy a ir a llevar panes? ¿Sabes, iglesia? Hay cosas pequeñas en nuestras decisiones que a veces están estorbando el propósito de Dios y no nos damos cuenta, por desobedientes, por orgullosos de pronto también. Y por tantas cosas que usted y yo quizás sabemos o quizás no sabemos. Si lo sabemos, pidámosle a Dios que nos ayude a enfrentarlo y a poner el propósito de Dios por encima del nuestro. Y si no lo sabemos, pidámosle al Señor qué es aquello que está estorbando, para que de esa manera podamos ser alumbrados en nuestros ojos espirituales y entender qué se está moviendo espiritualmente en nuestras vidas. Porque hay cosas que quiero hacer, pero no las logro hacer. Porque yo sé que Dios tiene planes perfectos para mi vida, pero no los veo cumplidos en mi vida. ¿Qué está pasando? O un tercer caso de las situaciones que les estoy mencionando. A veces no es pedirle a Dios que nos quite lo que ya sabemos que tiene que quitarnos. No solo es pedirle a Dios que nos revele, sino que también es decirle, Dios, dame paciencia para esperar. Para esperar cada momento de avanzar en tu propósito. En tu propósito. Jesús muchas veces hizo el llamado. En Lucas 9:23 Él también dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿A quién le gusta negarse? Cuando usted tiene una pelea con su esposa o con su esposo, muchas veces es un conflicto donde no quieres dar la razón a la otra parte. Y en ese conflicto a veces nos ponemos con Dios. Donde exponemos nuestra parte y es que mi parte y es que mi parte. Porque es que no es fácil negarnos, iglesia. Por eso el evangelio no es para cualquier persona. Por eso es que el evangelio no es para el orgulloso. Porque para recibir el propósito de Dios necesitamos humildad. A veces es necesario humillarnos delante de la presencia del Señor y no nos gusta humillarnos. Y muchas cosas, iglesia, pasan con relación al propósito de Dios en nuestras vidas, donde establecemos por delante nuestros propios intereses. Yo te pregunto algo, iglesia, con su permiso. ¿Lo que estás haciendo hoy te está acercando a donde quieres estar mañana? ¿Lo que estás haciendo hoy te está acercando a donde quieres estar mañana?
Porque si usted quiere estar en un lugar X el día de mañana, debes caminar por el camino que lleva a eso. Muchas veces queremos estar en el propósito de Dios, caminar en el propósito de Dios, pero por nuestros propios rumbos, nuestros propios caminos, a nuestras formas. Pero bueno, yo estoy hablando de propósito, propósito y propósito. Y dices que ¿qué es propósito? Propósito es la intención original. Escucha esto, iglesia. Es la intención original o la razón por la cual algo fue creado. ¿Será que yo me puedo acostar en esas sillas? ¿Será que yo le puedo dar un microfonazo al hermano de la alabanza? El propósito de la silla es para que usted se acueste y brinque y salte en ella. El propósito de este micrófono es golpear a una persona. Los propósitos son establecidos. Y tú, iglesia, tú, mi hermano, desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un propósito contigo. El Señor, dice la palabra de Dios, que antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había conocido. Pero el detalle, iglesia, es que nos concentramos tanto en nuestros propósitos que no queremos conocer los de Él, que no queremos conocer el propósito de Dios. Según de Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 8 y 9, dice a Timoteo, le dice: por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Una de las razones del propósito de Dios es que tú y yo demos testimonio de Dios. Y Pablo dice: no te avergüences de mí, como pastor de Timoteo. A veces te avergüenzas de tu líder, de tu pastor. Pablo continúa diciendo a Timoteo, a un joven, le dice: participa de las aflicciones por el evangelio. ¡Qué invitación! Participa de las aflicciones. Hace parte del propósito, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Usted ha sido llamado, iglesia. Entonces participa de las aflicciones. Pero no nos gusta estar en aflicciones. Por eso a veces ponemos nuestros planes por encima del propósito de Dios. Dice Pablo, continúa diciendo, porque Jesús nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Tú, iglesia, estás en el propósito de Dios. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, iglesia. Ninguno de nosotros tiene un siglo. Y desde antes de los siglos, ya el Señor había establecido cumplir un propósito en tu vida y en mi vida, y obviamente también en nuestra familia. Filipenses 1:21, Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, y para mí el morir es ganancia. Pablo ve ganancia en el morir, porque el propósito de Pablo era cumplir el propósito de Dios. Entonces, si el propósito de Dios era que Pablo muriera, Pablo ganaba. A esa madurez, iglesia, estamos llamados a entender el propósito de Dios. A lo sumo, porque humanamente hablando, el punto final es cuando partamos. ¿Qué hay del propósito de Dios? ¿Qué tal del éxito que podemos tener aquí en la tierra, pero que no está dentro del propósito de Dios? Pablo, muy sinceramente, él decía en Filipenses 3, dice: hermanos, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa yo sí hago, porque es que cumplir el propósito de Dios también es hacer, iglesia. Él dice: olvido ciertamente lo que queda atrás queda todo lo que él estudió, todo lo que él se preparó, todo lo que él logró, y dice: y me extiendo a lo que está adelante, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Somos hechura suya, dice el libro de Efesios. Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó nuevamente de antemano para que andemos en ellas. Como creyentes debemos hacer buenas obras. Hace parte del propósito de Dios. El propósito de Dios se compone de muchas cosas, iglesia, que nosotros
podemos y debemos hacer. Efesios 1 del 3 al 14, Pablo levanta una bendición al Señor, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el propósito de Dios, bendecirnos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Recuerden que los que recibimos a Jesús, Jesús nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Continúa diciendo Pablo: según el puro afecto de su voluntad. Eso me habla de propósito de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso me habla de propósito. Y aunque sé que un carro es bueno, ahí no me está hablando de carros. Y aunque sé que estudiar es bueno, ahí no me está hablando del estudio. Y yo sé que es importante, ojo, no le estoy diciendo que no lo haga, no le estoy diciendo que no obtenga su casa, no le estoy diciendo que no obtenga aquellas cosas que todo corazón anhela, humanamente hablando. Lo que le estoy queriendo decir es que si esas situaciones, esos beneficios, esas bendiciones van a ser estorbo para el propósito de Dios en tu vida, dile: Señor, no lo quiero. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice el libro de Proverbios. Continúa diciendo Pablo en Efesios: en Dios asimismo tuvimos, en Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, quien es Dios. ¿Sabes, iglesia? Leímos Salmo 138:8, donde Dios nos garantiza que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Pero Isaías 46:10, Dios nuevamente hace una determinación. Él dice: mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. El Señor, lo que se propone, iglesia, Él lo va a cumplir. Si tú estás en el propósito de Dios, Él va a cumplir lo que te ha dicho que va a cumplir en tu vida y en tu familia. Proverbios 19:21, iglesia, ¿dónde fallamos nosotros? ¿Dónde he visto fallar muchos hermanos? ¿Dónde he fallado yo muchas veces? Proverbios 19:21 dice: tú puedes hacer todos los planes que quieras. Tú puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Tú puedes hacer, iglesia, todos los planes que quieras, pero el propósito prevalecerá. Si a usted le da susto ese versículo, es porque seguramente tienes planes fuera del propósito de Dios. Pero si a ti te da alegría eso, es porque tú quieres caminar dentro de ese propósito divino, del eterno. Y la palabra propósito, iglesia, es una palabra que va a resumir y va a facilitar la respuesta de la pregunta que les hacía. Lo que estás haciendo hoy te va a llevar al lugar que quieres llegar mañana. Tú ya conoces, iglesia, tu propósito. Conocemos nuestro propósito. Mi propósito es llenarme de plata. Mi propósito es hacerme famoso. Mi propósito es conquistar a esa mujer para casarme con ella, o la mujer a ese caballero para casarse con él. Tantos propósitos que tenemos. Pero cuando esos propósitos, y tomo el del yugo desigual, no están alineados a Dios, vienen consecuencias. Y vemos muchas situaciones donde niñas o jóvenes que tomaron personas que no estaban dentro del designio de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro de los principios de Dios, empiezan a alejarse del propósito de Dios por una mala decisión, porque tuvieron un propósito que estaba fuera de la ruta que el Señor quería para esa vida, de ese joven o de esa joven, o de nosotros los que estamos más adultos, porque todavía seguimos metiendo el pie. A veces sacamos el pie para un lado. Eso no le pasa solo a los jóvenes. En nuestro diario vivir, iglesia, nos enfrentamos a diferentes retos, nos enfrentamos a esfuerzos
Y nosotros procuramos cada día dar un paso adelante por aquello que queremos alcanzar, por aquello que queremos lograr, y eso está bien y es necesario que usted también lo haga y que se esmere, que se esfuerce. Pero iglesia, ¿cuál es tu propósito más importante? ¿Es el propósito de Dios? ¿Cuál es tu propósito de vida más importante en este momento? ¿O hay algún propósito que actualmente esté en tu vida y que esté luchando o que esté desplazando la voluntad de Dios? ¿Dónde está nuestra mirada? Allí están nuestros tesoros. Donde esté tu mirada, allí está tu corazón. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿La voluntad de Dios? ¿Las almas? ¿La presencia de Dios? ¿Obedecer a Dios? ¿Qué te quita el sueño? ¿O son otras cosas que te quitan el sueño, incluso te quitan la paz? E incluso te quitan la relación con Dios. Es porque quizá eso que estás pensando está por encima de Dios, y eso ahora se ha vuelto un ídolo en tu vida o en mi vida. Es muy bueno y es muy importante, iglesia, que ustedes obtengan sus sueños como sus carreras, sus profesiones, levantar una hermosa familia, claro que sí. Los que quieren ser empresarios, los que son emprendedores, ser exitosos, qué bendición. Ser admirados por muchos, qué bendición. Definir tu situación sentimental, qué bendición, iglesia. Muchas cosas son muy buenas, pero ¿qué tanto tiempo estás invirtiendo en esas cosas? En aquello en lo que inviertes más dinero, en aquello en lo que inviertes más tiempo, en aquello en lo que inviertes más pensamiento, ese es tu propósito principal. En aquello en lo que tú quieres y dedicas todas tus fuerzas, ese es tu propósito. ¿Está Dios allí? ¿Está la voluntad de Dios allí? ¿O qué tienes que sacar para que el propósito de Dios sea tu horizonte, sea tu faro hacia donde vas a navegar? Nosotros vemos muchas personas cercanas en nuestras propias vidas y también en la televisión, iglesia. Yo no soy mucho del ¿cómo se llama eso? De la farándula, no soy mucho de la farándula, pero se entera uno de cosas. Por más mal chismoso que uno sea, se entera de muchas cosas. Y hemos visto, iglesia, que hay personas de la televisión, de la música, de la farándula en general, de todos los medios, que humanamente hablando tienen todo lo que usted y yo humanamente anhelamos. Pero son personas que han dado final a sus pasos aquí en la tierra. Ellos mismos. Porque éxito no es sinónimo de propósito. Propósito trasciende. El éxito quizás se queda acá. Como seguramente pasó con la riqueza del joven del cual Jesús tuvo la conversación. No sé qué pasó con el joven. No sé qué pasó, así como tampoco sé qué pasó con sus riquezas. Lo que sí sé es que sus riquezas no se fueron con él. Eso sí, yo creo que ninguno acá lo puede refutar. Hemos visto faraones que los empacan con sus riquezas y allí vemos el cuerpo hecho polvo, polvo eres, al polvo volverás, y las riquezas por allá están en los museos. ¿Cuál es el propósito al que tú le estás dedicando tu vida? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es decir, iglesia, lo primero que el hombre sobre la tierra debemos buscar es el reino de Dios. El verdadero éxito del hombre radica en alcanzar el propósito de Dios para la vida. Lo demás siempre va a ser añadidura, no es mala, repito, pero cuando la añadidura te lleva a renunciar a Dios, el propósito de Dios se desvirtúa de mi vida. Alcancemos el propósito de Dios. Para alcanzar el propósito de Dios es necesario conocerlo. Por tiempo voy a avanzar. Vamos en la mitad del mensaje. Sin embargo, les voy a dejar rápidamente unos puntos de lo que he aprendido acerca del propósito de Dios. No voy a profundizar por cuestión de tiempo, pero se los voy a mencionar a grosso modo acerca de lo que yo he podido aprender en el poco tiempo
conociendo al Señor y viendo hombres y mujeres de Dios que quieren cumplir el propósito de Dios en su vida, quieren que se cumpla el propósito de Dios en su vida, he aprendido algunas cosas. Y es que el propósito de Dios no se cumple con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. No es por fuerza, iglesia, es con su Santo Espíritu. Otra cosa que he aprendido es que es preferible proyectar los planes de Dios antes que los nuestros. Pero para que eso se dé, debemos morir a los nuestros, que es lo que a veces estorba, a veces no nos gusta. ¿Sabes? Uno de los intereses de Dios, una parte muy importante del propósito de Dios son las almas. Te cargan las almas, lloras por las almas, oras por las almas. ¿Quieres que otras personas conozcan de Dios? Otra cosa que he aprendido con relación al propósito de Dios es que las circunstancias no me mueven y no deben moverme cuando estoy establecido en el propósito de Dios, porque aunque en la vida nosotros hay cosas que no tenemos explicación, iglesia, sí o sí tienen un propósito. Hay cosas que tú y yo no nos vamos a explicar y no vamos a entender, pero de que tiene un propósito cuando estás en Dios, lo tiene. Otra cosa que aprendí es que el propósito de Dios debe evidenciarse en tu vida y en mi vida. Debe evidenciarse. Aún en aquello en lo que no entendemos, dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. El propósito de Dios, otra cosa que he aprendido, es que el propósito de Dios es bueno. Dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no pensamientos de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Nadie quiere terminar mal. Todos queremos terminar bien. Y si usted quiere lo mejor para sus hijos, como decía Jesús en Mateo, creo que es capítulo 7, Él decía, si ustedes que son malos quieren lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos quiere darles lo mejor a ustedes, que son sus hijos? Ese es el propósito de Dios, iglesia. Qué bueno es el propósito de Dios. Si Dios lo dijo, usted lo cree, yo lo creo y Él lo cumple. El cumplimiento de Dios, del propósito de Dios, no es para mi gloria, no es para tu gloria, iglesia, es para su gloria. Algo muy importante que debemos siempre cuidar. El propósito de Dios, cuando se cumple, es para su gloria. Y, eso sí, para nuestro gozo también. Ahí está esa imagen que le pedí a Manuela que nos la fuera poniendo. Y bueno, esta otra parte del mensaje en algún momento se los compartiré, pero en resumen les quiero contar que el propósito del Padre es que le conozcamos. El propósito del Padre es que usted y yo le conozcamos, y esto solo es posible a través de Jesucristo. Si usted no ha conocido a Jesús, acérquese a Jesús y encuentre el propósito de Dios para su vida. Amén. Porque el propósito de Jesús al venir a la tierra fue revelarnos al Padre. En Juan 14:9 Él lo menciona. Él dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Y nuestro propósito, iglesia, es ver a Jesús y a través de Jesús conocer al Padre, para que al mismo tiempo nosotros demos a conocer a otras personas a aquel Jesús maravilloso que se nos ha revelado. Y qué bueno, iglesia, que tu propósito sea dejar un legado y un propósito que no mueran cuando partamos, sino que sea algo que permanezca bendiciendo y dando gloria a Dios, aunque ya nuestro respiro no se sienta aquí en la tierra. Si tú quieres conocer, iglesia, y cumplir el real propósito de tu vida, entonces ven a Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y Filipenses 1:6 Pablo dice, yo estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, Él la irá llevando a un buen fin hasta que Jesucristo regrese por nosotros. Oramos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Dios, reconocemos tu propósito, que es conocerte a ti, Señor, y que otros te conozcan a ti.
Por eso, Señor, es necesario que muramos a nosotros, porque en la medida que nosotros morimos y menguamos, Señor, tú creces en nuestras vidas. Dios, ayúdanos a cumplir el propósito que tú has establecido. Es nuestra petición, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Mis hermanos, démosle un aplauso al Señor. Saben, Jesucristo vino a cumplir muchos propósitos. Otro de los propósitos, aparte de darnos a conocer al Padre, fue comisionado para llevar a cabo la obra redentora en la cruz, redimir al mundo. Ese fue uno de los propósitos. Dios lo comisionó para eso. Jesucristo en la cruz dijo: ya todo está consumado. Él vino a morir en una cruz, y cuando trataron de apedrearlo y de despeñarlo, él no podía morir así. Él tenía que morir en la cruz porque ese era el propósito. ¿Sabe? Nosotros somos inmortales hasta no cumplir el propósito de Dios. Amén, amén. Acá en la tierra. Dios. Nosotros no podemos morir de otra manera. Amén. Dios tiene un propósito en tu vida. Tú tienes que alcanzar ese propósito, llevarlo a cabo. Amén, amén. Pero así igual que Jesucristo, Él no podía morir de otra manera. El propósito era morir en la cruz para redimirnos. Y Él dijo: ya todo está consumado, todo está listo. Ya cumplí el propósito al que el Padre me envió. Somos inmortales, no se le olvide, hasta no cumplir los propósitos de Dios. Amén, amén. Señor, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Así es, mi Padre. Tú eres lo mejor, oh Dios. Padre, que podamos entender cuál es el propósito que tienes con cada uno. Yo sé que hay propósitos generales, pero también hay propósitos específicos. Y este propósito, Señor, que tú nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Señor, que siempre tengamos en cuenta y llevemos a cabo todos estos propósitos. Llévanos en bendición a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Dios les guarde.